hay algo que siempre me llamó la atención, que muchas veces recibíamos dinero más que importante, y sin embargo parecía que no nos alcanzaba, y, o que era como que se nos escapaba de la mano. Y entonces estos temas me empezaron a ocupar más que preocupar, y decidí empezar a consultar expertos en el tema para que nos pudieran ayudar. Y precisamente hoy tengo además un amigo, una persona formada en el tema, que da cursos, seminarios por internet, y que aprendió, ya nos va a contar cómo, a empezar a manejar esto y que el dinero nos alcance y que no se nos escape entre las manos. Y dicho todo esto, para mí es un placer presentarte y dejarte en manos de nuestro invitado especial desde Madrid, en España, mi amigo, el señor Fausto Andrés. Buenas noches, Fausto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo. Perfectamente, un poquito ya pasada la noche, pero muy bien, sin problemas. Claro, ahí están ya casi llegando a la madrugada, ¿no? Prácticamente, Sí, tenemos unas cuantas horas, por eso doble agradecimiento que estés acá por un lado y segundo, el esfuerzo horario de estar presente. Y te quería preguntar si este problema que planteamos, Fausto, es mío solo, pero o no, pero antes de eso, me gustaría que nuestro público te conociera un poco más. ¿Cómo llegás a estos temas y por qué? ¿Cuál es la formación de Fausto? bien. Bueno, esto es un proceso similar en todas las personas. Y yo en principio soy emprendedor, soy empresario, y te vas dando cuenta poco a poco de que sí, ganas dinero, pero te falta algo, ¿no? Y entonces vas estudiando más cosas, vas estudiando primero alta dirección en empresas, luego gestión, y te sigue faltando algo, hasta que llegas un momento y dices, sí, lo que me falta es gestionar mejor mis recursos, ¿no? Y entonces, pues, yo en este caso me diplomé en finanzas. Yo ya estaba trabajando en comercio, yo soy uno de los pocos directores territoriales de comercio, que dependemos directamente de la Administración General del Estado en España y ahora dependiendo del Ministerio de Economía y Competitividad, donde junto al ICES, al Instituto de Comercio de España, o el Instituto, o el ICES España, como se llama ahora, exportaciones e inversiones, pues nos dedicamos a asesorar y ayudar al gobierno, independientemente de la situación política que sea, a estudiar todo el tema económico, comercial y financiero e inversiones, ¿no? Y llevo yo ahí pues más de 33 años ya trabajando en ese tema, y he ido aprendiendo pues que lo importante no es tener grandes ingresos, sino gestionar bien los recursos que tienes, bien los que vas ingresando o bien los que ya tienes por herencia familiar o porque vas adquiriendo, ¿no? El patrimonio personal es muy importante y hay que gestionarlo bien. Y aunque yo de profesión soy veterinario, o sea, tenemos una relación con la sanidad directa, pero al tener esa mente, como te ha pasado a ti, inquieta, una mente pues de un perfil científico, te vas dando cuenta que en la vida no solamente es saber tu profesión, tienes que saber otras cosas. Y el mundo de la economía y la finanzas, pues me fui atrayendo, fui trabajando en él y cada vez me he ido dando cuenta de que es imprescindible gestionar bien eso que está entrando o eso que tienes, porque si no, sin darte cuenta, te quedas sin nada, llega final de mes o final de años y cada vez te hace más pobre. Y dices, ¿cómo puede ser si voy trabajando bien, voy ganando dinero y en momento determinado no tengo nada? Y ese es un problema que hay que resolverlo cada uno y que también podemos ayudar los que ya hemos pasado por esa experiencia y tenemos algunos conocimientos a que los demás pues no tengan que pasar por lo mismo y no les sea tan duro esta travesía. Y entonces me quedo tranquilo porque no es mi problema solo, sino que estoy acompañado en el mundo con este tema, ¿no? Sí, Y no, tú sabes, sí, sí, es un tema muy parecido a todos los profesionales que trabajan de una forma independiente o de una forma de autonegocio o de negocio pequeño o freelance, porque se dedican mucho a su profesión, quieren ser muy buenos en lo que hacen y se olvidan
de otras cosas que parece que son ajeno a ellos, pero que no son ajeno a su actividad como empresario o como profesional. Y en una actividad profesional como es el sistema de trabajo en redes, es común que las personas que se incorporan a lo mejor están al límite con sus ingresos y se incorporan justamente o para cubrir ese límite que tienen o para empezar a entender que es una de las pocas maneras que les permite ir formando sin riesgo un capital para lograr su libertad económica. Pero de buenas a primeras empiezan a encontrarse con un dinero. Primero es pequeño, después más grande, pero ¿cómo podemos hacer para aprovechar eso nuevo que nos está ingresando? ¿Qué tenemos que mirar para empezar a darle valor a esto de poder cuidar nuestro dinero? Bueno, esto no es algo que se aprenda de inmediato, no es fácil, pero lo que hay que hacer es un cambio de visión. No enfocarse en ingresar más, sino en gestionar mejor lo que uno tiene. Porque si nosotros vamos ingresando más, nuestros hábitos de consumo irregulares nos llevan a consumir más. Y si en un momento dado esos ingresos no son homogéneos y en un momento dado, en un mes, 2 meses, caen para abajo y no llegan al nivel que teníamos antes, nos podemos encontrar en un bache tan enorme que podemos llegar incluso a tener pérdidas, a tener dificultades de pago e incluso entrar en situaciones de falta de liquidez, y a la larga esa falta de liquidez llega un momento, he conocido profesionales de multinivel, y ahora me estoy acordando de uno que nosotros conocemos, pero que ganaba unas cantidades enormes de dinero. Sin embargo, hubo momentos donde no tenía nada de liquidez, incluso tuvo que llegar a pedir dinero a los bancos para tener liquidez, pero eso le generaba deudas, y esas deudas a largo al final le producían un problema de solvencia, y cuando se llega a un problema de solvencia sin liquidez, pues puede llegar rápidamente a una situación de quiebra, y eso ocurre con bastantes profesionales o bastantes empresarios, ¿no? Entonces hay que cambiar el enfoque y en vez de dedicarte a ingresar, es decir, a ganar más dinero, dedícate a gestionar lo que tienes. No digo que no haya que pensar en ganar más dinero, pero sobre todo gestionar lo que tienes, porque tenemos muchos gastos que realmente no los controlamos. Creamos unos hábitos inadecuados de consumo y esos hábitos inadecuados nos llevan a consumir mucho más de lo que tenemos. Una vez más aparece la palabra hábitos, ¿no? Y el hecho de cambiar, primero tomar conciencia del problema y segundo, a partir de ahí, teniendo un buen diagnóstico, bueno, por eso uno está en el tema de salud para poder hablar de esta manera, Claro. hacer el tratamiento adecuado que va a pasar una vez más por cambiar el hábito. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista práctico? No importa en qué moneda, pero de buenas a primeras yo empiezo y al mes o 2 meses empiezo a tener un excedente, no importa, hablemos de 1.000, 1.500, de lo que sea, ¿no es cierto? Porque esta transmisión la van a ver en varios países, así que no vamos a mezclar. Supongamos que para hablar de un número internacional, de buenas a primeras le empiezan a ingresar 250, 300 dólares más a su economía, ¿no? Entonces, y te planteo esto, y al que está escuchando esto y viendo esto en directo, si querés hacer alguna pregunta o hacer algún comentario y que lo veamos en el momento, bueno, sería bueno que hicieras clic donde dice YouTube, ahí a la derecha, acá abajo a la derecha dice YouTube, ¿no? Entonces haces clic ahí y vas a ver toda la transmisión en YouTube, y si escribís tu comentario lo vamos a poder ver, y si podemos lo vamos a comentar en el acto. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista práctico para empezar a gestionar y crear ese nuevo hábito que me está haciendo falta para que me acostumbre de entrada? Sí, bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer. La primera, yo recomendaría, y así lo hago yo con las personas cuando empiezo a trabajar en un mastermind, es el primer ejercicio que les hago es que empiecen a anotar sus gastos. Le dejo una hoja de Excel, y en la hoja de Excel le digo que apunte sus datos y los clasifiquen. Que me pongan cuáles son los gastos que realmente son fijos y cuáles son variables, y dentro de ello cuáles considera
totalmente imprescindibles y cuáles podíamos considerar en un momento dado superfluos, que podías prescindir de ellos. Entonces, eso sería lo primero. Analizar, apuntar, estudiar y analizar tus gastos. Verás como quizás un 20 o un 30% de tus gastos puedes eliminarlos. Eso sería lo primero. Segundo, el ahorro no se produce a consecuencia de, se produce antes. Es decir, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un ingreso es retirar de ese ingreso aquello que tienes que ahorrar como si fuese el primer gasto que realizas. Es decir, si hoy recibes $1000, si quieres ahorrar un 10%, tienes que coger $100 y automáticamente quitarlos de esa cuenta y meterlo en otra que no tenga fácil acceso, para que se quede ahí como ahorro. Con lo cual habrás conseguido ya el primer objetivo, ahorrar. Si no, nunca lo conseguirás. Y luego, el tercer objetivo es cambiar esos hábitos. Si tenemos un ingreso extraordinario, como acabas de decir, $300 de ingreso extraordinario, no lo gastes en algo que no sabes para qué. Dedícalo o bien a un ahorro o a una buena inversión que tengas preparada. Yo siempre organizo tres apartados. Gastos fijos y gastos variables. Ahorro, que para mí debería ser no menos de un 10%. Luego, un fondo de emergencia, es decir, aquello que puede ocurrir y que sabes que en la historia te va ocurriendo, pero no sabes cuándo, pues para esa emergencia tener un fondo de emergencia. Y luego otro fondo, que es el fondo de inversión. Es decir, un fondo que te va a generar ingresos pasivos sin tener que dedicarle ni tiempo ni esfuerzos. Y eso, si organizamos de estas 4 formas tan sencillas nuestros ingresos, posiblemente no solo llegaremos a final de mes, sino que ahorraremos y ese ahorro lo dedicaremos a aquello que para nosotros es realmente primordial e importante. Yo lo que me recuerdo que cuando empecé simplemente no a dejar de gastar lo que gastaba, sino a notar, como esto que plantea Fausto, lo primero que noté es que ya pensaba antes de hacer un gasto, ¿no? Es como que nadie me controlaba, era yo mismo, pero ya me empezaba a mirar porque tomaba conciencia de que algo en algún lado no estaría bien, por lo tanto primero me ponía a escribir y eso fue lo que me provocó. No sé si has tenido una experiencia similar. Sí. Y además no solamente te ha ocurrido a ti, me ha ocurrido a mí, sino que casi a todas las personas que trabajan conmigo le ocurre. Después de la primera reunión, del primer mastermind, le decimos, ¿qué has aprendido de esto? Y dice, ¿qué he ahorrado? Que sin saber cómo, he ahorrado casi un 20% de mis gastos. Me he dado cuenta de que tenía gastos que realmente no me aportaban beneficios, sino que gastaba sin saber en qué y que además no me producía un bien, sino que no me daba cuenta cómo lo gastaba. Eso es una gran experiencia que te empieza a enseñar que puedes llegar mucho más allá de lo que en principio puedes pensar cuando gestionas el dinero. Otra de las cosas que me pasó con el segundo punto, recuerdo que otro de los expertos proponía en su momento separar al principio, aunque sea una moneda, las monedas nada más, en la clásica alcancía, ¿no? Y ver lo que pasaba. Y al principio, y se fue dando, uno al principio era el cambio del colectivo o los vueltos de alguna compra, y eso después empezó a trabajar, que uno ya quería dejar el billete más chico de circulación, y entonces era una forma increíble de ir haciendo un hábito, otra vez la palabra hábito, sin dolor si se quiere. Y cuando nos quisimos acordar, bueno, ya empezaron a hacer billetes un poco más grandes, claro. Y así como, bueno, y nos permitió después canalizar eso, a ese ahorro, a determinadas inversiones que uno tenía previsto en el correr de la vida. Y lo que fue increíble fue empezar con las monedas, y yo sé que seguramente hoy no está como invitada, pero alguna de las personas me comentaba hoy que gracias a haber empezado a jugar con esos 3 ahorros, con 3 latas, o que mencionabas recién esos 3 fondos, y terminó comprando su coche sin darse cuenta prácticamente.
Sí, y lo más importante, Eduardo, es sobre todo ver cómo, sin darte cuenta, estableces unos hábitos de, de ahorro, unos hábitos de empezar a pensar que la vida que quieres realizar es posible gracias a tener controladas tus finanzas y a que el dinero no te dé miedo. Ves el dinero de otra manera, lo ves como un medio para realizar tu vida, ¿no? Y cuando eso lo ves de esa manera, no te importa gastar, pero no tienes necesidad de gastar más de lo que realmente es necesario. Y el resto lo dejas o bien para tu formación, o bien para tu divertimento con algún viaje, o sobre todo para hacer que genere un dinero sin que tú estés presente y sin que tu tiempo se agote para generar más recursos. Y eso es realmente un cambio de visión del dinero que te posibilita llegar a vivir el propósito de vida que quieres. Y quiero aclararte que si bien estamos enfocados en una actividad 100% enfocada en la gente, en ayudar a la gente a que mejore su salud, ¿cuántas enfermedades se provocan por el solo hecho de no tener una buena salud económica? El estrés, responsable directo de impacto en enfermedades cardíacas y enfermedades tumorales, casi el 80% de las causas de muerte en el mundo occidental. ¿Cuánto tienen que ver? ¿Cuánto tiene que ver la situación socioeconómica para la estabilidad de un matrimonio? ¿No? Una frase dramáticamente graciosa que recuerdo ahora es decir, ¿cómo querés que te quiera si no tengo dinero? Entonces, por eso es importante que toquemos estos temas con total honestidad, reconociendo que no sabemos, que somos ignorantes en ese tema, para pasar al segundo nivel, ¿no? Y empezar a ser ignorante consciente y que después nos lleve a ser inteligente consciente hasta el último nivel de iluminación, que es el inteligente inconsciente, ¿no? Cuando lo hacemos en forma automática. Por eso mi agradecimiento y estoy prestando muchísima atención a lo que está compartiendo Fausto. Sí, mira, hay un ejemplo, hay dos ejemplos. Uno que yo en un vídeo de introducción en mi página lo digo es el 40% de los futbolistas de la Champions League en Europa se arruinan y ganan miles de millones durante toda su vida, ¿no? Y la mayoría de ellos se arruinan antes de los 5 años de haber terminado su periodo activo. Es algo realmente, bueno, impensable, ¿no? Y luego hay otro dato que es fulminante y que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, y es que más del 40% de los matrimonios se separan por problemas financieros. Y es una pena. Yo siempre digo que si somos capaces de tener nuestra conciencia tranquila respecto al dinero, es decir, que no nos preocupe el dinero porque no nos sobra, pero no nos falta, posiblemente seremos muchísimo más felices y además haremos aquello que nos gusta en la vida y disfrutaremos de nuestro trabajo. Y eso al final nos generará más riqueza y seremos no solo felices por esa riqueza que tenemos, sino porque somos capaces de compartirla con los demás. Y después viene la otra etapa, ¿no? Empiezo a tener algo de dinero porque empecé a ahorrar para ese fondo de inversión y que a lo mejor empezará primero a ser guardado en el clásico plazo fijo, ¿no? Por la cantidad, para no tener acceso fácil, como decía. Qué bueno que simplemente va a mantener nuestro dinero y seguramente va a estar atrás de la inflación, por lo menos en nuestros países, ¿no? Pero, ¿dónde podemos empezar a mirar? ¿Dónde podemos empezar a leer? ¿Cómo podemos empezar a asesorarnos para empezar a estudiar ahora, para que en los momentos en que empiezo a tener la posibilidad de inversión con otros colores, qué es lo que puedo tener un hábito o un panorama? ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, en principio yo les digo que aprendan, que no empiecen a correr grandes riesgos. Las inversiones del dinero deberían de ser aquella cantidad que realmente no nos hace falta y nos sobra. Nunca comprometer más del 10% en una misma inversión.
Esto lo decimos y la gente lo escucha y cree que es que somos demasiado conservadores. No, nunca somos conservadores. Yo siempre digo que lo primero que tienes que hacer es invertir en ti, invertir en conocimientos, invertir en preparación, invertir en poder gestionar bien tu vida. Porque en el momento que eso lo consigas y tus pensamientos sean libres y tengas grandes conocimientos, podrás utilizarlo posteriormente. Entonces, lo primero que tienes que es tener conocimientos en aquello que quieres invertir. Luego, no inviertas en un negocio que tú no conozcas. No inviertas tampoco en cosas que creas que acaba de aparecer y es un boom, porque todo aquello que no dominas te puede dar grandes sorpresas. Invierte primero en pequeñas cosas. Invierte en cosas que no tengan demasiado riesgo. Y poco a poco vas invirtiendo en riesgos ya más controlados, más conocidos, que hayas tenido más experiencias. Y luego, si realmente tienes un fondo, yo los fondos de inversión los divido también en tres: el fondo sin riesgo, el fondo medio y el fondo altamente arriesgado, que puede ser la bolsa con grandes inversiones. Entonces, sí, puedes destinar un porcentaje a jugar con ese dinero, pero que si lo pierdes o lo ganas no te va a aportar nada. Es un dinero que te sobra, es un dinero que lo estás jugando y que si ganas muy bien y si no ganas no pasa nada en tu vida porque tienes otros dos fondos. Entonces, primero, prepárate, invierte en tus conocimientos. Segundo, invierte en algo que no tenga demasiado riesgo y empieza a aprender de las inversiones. Después invierte en algo medio y después invierte en algo realmente con mucho riesgo, o incluso invierte a través de brokers que son los especialistas en estudiarte a ti, estudiarte el dinero que tienes y ver cómo puedes invertirlo en un sitio o en otro. Pero estamos hablando de la última fase, estamos hablando de ir superando niveles. Lo primero que tenemos que hacer es saber ahorrar, vivir de acuerdo como queremos, no tener miedo al dinero, que el dinero no te moleste ni te estorbe ni te produzca ningún problema mental, y una vez que pases de eso empiezas a ver cómo el dinero puede trabajar para ti, pero con mucha tranquilidad. No tenemos que querer ir muy deprisa, porque muchas veces quieres ir deprisa y lo que consigues es quedarte sin nada. Uno de los déficits que muchas veces tenemos, y cuando hablamos de inversión, es olvidarnos en lo más importante que tenemos, y que lo mencionabas recién, que es en el aprender, en el capacitarme. Y la capacitación, si bien puede haber mucha capacitación en Internet, capacitación excelente y otra no tanto, es importante que también yo esté dispuesto a una parte, creo yo, me gustaría saber tu opinión, en invertir en mí, que definitivamente soy la persona más importante que existe en la vida, y no estoy hablando de egoísmo, porque si yo no estoy bien, los que están alrededor mío no van a estar bien. ¿Qué te parece, Fausto? Sí, la única forma de poder entregar a los demás es teniendo tú. Si tú no tienes, nunca vas a poder entregar a los demás. Y lo más importante para mí es el pensamiento. Hay mucha gente que no gana dinero, que no es feliz y que no vive bien porque no se lo cree, porque no lo tiene su pensamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es crecer en tu pensamiento, tener un pensamiento libre, tener un pensamiento donde todo pueda ser posible, donde no tengas miedo a nada, donde creas que trabajando, preparándote y dejando que entre lo que tú quieras a tu mente, puedas llegar a donde tú quieras. Y una vez que consigues eso, y para eso hay que invertir en tiempo, hay que invertir en dinero, hay que invertir en relaciones, hay que invertir en mentores que te estén ayudando a ir pasando esos pasos. Después lo ves mucho más fácil. Después te vienen multitud de posibilidades de hacer cosas y entra otra dificultad, y es la dificultad de elegir, la dificultad de enfocarte. Ves tantos caminos, ves tantas posibilidades que no sabes para dónde ir. Y esa es una fase intermedia que también hay que superarla, y eso se supera también con el conocimiento y con la formación de cada una de las personas. Yo creo que lo primero, como tú dices, hay que invertir en ti mismo, en ser mejor profesional, en ser mejor persona, en saber cómo ayudar a los demás,
y luego lo demás va viniendo poco a poco. No es nada diferente. El gestionar el dinero no tiene mucha diferencia en cuanto a gestionar tu vida o a gestionar cualquier otro negocio. Es todo similar. Y definitivamente en la medida que uno empieza a poner más conocimiento, empieza a ver cosas que estaban ahí, a ver posibilidades que estaban ahí, como decía Fausto, y tal vez darme permiso para pensar en grande, ¿no? Y ya no en resolver las pequeñas cosas que a lo mejor van a estar ahí, sino desafiarme para ver qué tipo de legado puedo dejar en el mundo ayudando con ese granito a cambiarlo, como lo está haciendo Fausto a través de los entrenamientos y estos esfuerzos que hace hoy para estar con nosotros. Sí, yo creo que cuando uno va progresando mentalmente, cuando uno va adquiriendo mejores conocimientos y pensamientos, lo que creías imposible lo ves fácil. Y a partir de ahí se te quitan los miedos. Y una persona que no tiene miedos es capaz de conseguir cualquier cosa. Y luego el dinero quizás sea lo menos importante. El dinero, siempre decimos que la importancia del dinero, el dinero es un medio para conseguir un fin, y el fin es que seas feliz. Si consigues aprender cómo manejar el dinero, será un problema menos que tiene y podrás enfocarte en lo verdadero, que es conseguir tu felicidad y conseguir la felicidad de la gente que te rodea. Y eso no es tan difícil. Y parece que estamos aquí hablando de teoría y hablando de cosas sin importancia. No, el dinero es importante, pero es importante cuando no lo tienes. Cuando ya lo tienes, ya no es tan importante. Ya ves que hay cosas que tienen mucho más valor que el dinero. Pero es muy, muy importante que toda la gente aprenda cómo manejarlo, porque así tendrá el dinero suficiente para poder vivir feliz. Entonces, si pudiéramos resumir las cosas que hablamos hoy, aprendimos que tenemos que, número uno, empezar a anotar nuestros gastos, aprendimos que tenemos que ahorrar primero en nosotros, ¿no? Pagarnos a nosotros primero, como más de una vez lo dijo Kiyosaki por tantos lados. Aprendimos también lo importante del cambio de hábitos y a separar en esas cualidades de distintos fondos determinados para determinadas cosas y no meternos con lo superfluo, según nos explicabas con tanto detalle y precisión, y en esa después empezar sobre todo a invertir en nosotros, ¿no? Para empezar a cambiar esos hábitos de a poquito y que cada vez más nos animemos, como decíamos, a saber que para algo vinimos acá y que está todo si yo me lo imagino, ¿no? Y qué bueno haber tenido estos inspiradores como Fausto que nos acompañó. Yo te quiero agradecer que hayas estado hoy acá y bueno, y que no va a ser ni la última ni la primera, y que nos cuentes un poco qué estás haciendo hoy en cuanto a capacitar a terceros para ver si alguno de nuestros amigos también quiere dar un pasito más, ¿no es cierto? Bueno, en principio, Eduardo, yo te doy las gracias por estar aquí. A mí me encanta hablar de estos temas. Solamente quería decir que si empezamos a controlar nuestras finanzas, empezaremos a pensar en abundancia. Y cuando uno piensa en abundancia y no en escasez, es cuando empiezan a salir las cosas bien. Y empiezas a estar tranquilo y a sentirte feliz con aquello que estás haciendo. Y eso es más importante que todo lo demás. En cuanto al trabajo que yo estoy haciendo, bueno, a mí me encanta que la gente vea en sí mismo que es capaz de hacer las cosas. Entonces me gusta ayudar a la gente a que realicen sus proyectos, y aunque sea un proyecto en principio loco, en principio imposible, en el momento que hace aquello que realmente le gusta y que se divierte con lo que está haciendo, es muy fácil al final rentabilizarlo en forma de dinero y empezar a vivir de eso que quiere. A mí me encanta hacer estos proyectos. Y una de las cosas que más me gusta es ayudar a la gente a que vea que el tema financiero no es algo árido, no es algo difícil, no es algo complejo. Yo les hablo de balance, de cuenta de resultados, de hoja de tesorería. Cuando eso lo dices de forma directa parece complejo, pero cuando se lo explicas con modelos muy simples,
con hechos concretos de su vida se dan cuenta lo fácil que es y lo sencillo que es tener unas hojas donde tú puedes ir controlando tu patrimonio y tu vida casi diariamente sin esfuerzos, y a que cambien esos hábitos. Y eso lo hacemos, a mí me gusta mucho trabajar en un sistema que es el sistema de Mastermind, que es simplemente la reunión de unos cuantos para que todos se beneficien de los conocimientos de todos y al final todos avancemos. Me gusta trabajar con el Mastermind y tengo Mastermind de finanzas, donde cada semana, cada 15 días tenemos reuniones periódicas y voy llevando a grupos de 6 a 8 personas poco a poco a este segundo nivel donde ya se sienten bien y a partir de ahí la mayoría de las veces colaboramos juntos en negocios que compartimos cosas. Primero saber un poquito cómo gestionarlo y luego las ideas que cada uno tiene compartirlas. Y primeros pueden ser alumnos, luego son profesores. Al final yo creo que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo y luego compartimos cosas. Y luego estoy en el canal, el lanzamiento del canal de Wikinomía, donde en Wikinomía lo que quiero es hablar de economía a nivel macroeconomía, pero también microeconomía y cómo los profesionales liberales, los profesionales que creo que al final cada vez habrá más freelance, más profesionales independientes, pueden aprovechar esos conocimientos de economía para gestionar mejor su dinero, sus bienes, sus patrimonios y conseguir sus proyectos que sean exitosos. Y ahí es donde me voy moviendo, sin dejar el tema de salud, donde me encanta ayudar a las personas a que disfruten de sus animales de compañía y tengo otro canal preparado para sencillamente enseñarles algunas cosas que por experiencia y por trabajo, más de 35 años ya trabajando como veterinario, he podido apreciar y puedo transmitir a la gente cómo realmente pueden ser felices junto con un animal de compañía en su casa. Son cosas variadas, pero al final todo es lo mismo. Es vivir como una persona normal disfrutando de lo que le gusta. Excelente, yo te agradezco que hayas estado acá. Y hoy, bueno, hoy aprendimos mucho. Si querés conectarte, entonces ya viste wikinomia.tv para conectarte con Fausto. Y bueno, y esto, viste hoy cómo manejarlo, ¿no? Y si querés aumentar tus ingresos, si estás invitado, si viniste hoy por primera vez a esta sala, con esa tranquilidad que nos contaba que se puede manejar e ir aprendiendo, y la tranquilidad que me da 18 años de experiencia de seguir aprendiendo dentro de esta empresa líder mundial en este rubro, que nos apoya, nos ayuda a vivir con una mejor calidad de vida y que tiene el plan de compensaciones más justo que yo conozco dentro del mercado. Me permite preguntarte, si estás por primera vez viendo esto, si estás cansado de trabajar todo el día y de no progresar, porque en realidad dicen las estadísticas que solo 2 de cada 100 empleados logran acumular riqueza. ¿Y crees que va a ser uno de ellos? Bueno, el problema está en los ingresos lineales. Tu empleador va a decidir, obviamente, cuánto ganas y ni siquiera en relación directa a tu esfuerzo. Por eso, cada vez van a ser más los que trabajan en forma independiente, ¿no? Uno trabaja 45 años y cuando debería disfrutar, si tiene suerte, cobrar una jubilación que encima es menor a lo que ganaba cuando yo más lo necesito. No me gusta, pero es una realidad que no puedo esconderlo, ¿no? Entonces, la idea es ¿por qué sacrificar salud para ganar dinero? Si uno tiene la oportunidad de elegir su estilo de vida, claro que uno puede, como nos explicaba recién Fausto, uno puede escoger la escuela de sus hijos, escoger el coche que tiene ganas de manejar, en qué barrio va a vivir, en qué casa, hacer el viaje soñado, tener capacidad de ahorro, aprender a hacer inversión. En síntesis, si se anima a aprender los 3 pasos sencillos para tener tiempo, tener salud y tener dinero para disfrutar la vida, ¿de qué manera? Bueno, no le queda otra, siendo su propio jefe, dirigiendo su propia vida, creando ingresos residuales de por vida y aprender a invertirlo después. Por eso me permito invitarte, si estás por primera vez, a hablar con la persona que te invitó a estar acá. Te va a explicar cómo podés incorporarte a nuestra Escuela Internacional de Negocios, que vamos a estar junto a ti con un gran equipo, siempre ayudándote con estos seminarios
y en forma personal o en forma individual, esté donde estés, en el primer día, para enseñarte los 3 pasos simples que te permitirán crear ingresos residuales, tan importante como tu sueño. ¿Por qué 3 pasos simples? Porque, bueno, aprenderás a usar suplementos nutritivos de primera calidad y te vas a sentir mejor. Vas a aprender a compartir estos beneficios con otras personas que van a transformar en tus nuevos y agradecidos socios. Y además vas a compartir este increíble poder de la duplicación y la multiplicación de tiempo e ingresos que te proponemos desde nuestra empresa para que puedas armar una vida diferente. Muchas gracias, Fausto, por estar con nosotros esta noche, y a vos que estás ahí, nos vamos a ver seguramente en 15 días por este mismo canal. Estate atento y te vamos a invitar nuevamente a que nos acompañes. Gracias por estar acá. Dejanos tu comentario por ahí abajo y que después te lo comentamos. Y Fausto, lo dejamos para tu despedida final. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Eduardo. Ha sido un placer enorme poder contar mi experiencia y poder decir lo que hago a las demás personas, y yo creo que las cosas son mucho más fáciles. Yo estoy convencido, como tú dices, que cada vez habrá más profesionales independientes, los freelance llenarán, las empresas ya no contratarán, sino simplemente cogerá una persona para que le haga un servicio especial, y yo creo que al final todos seremos nuestra propia empresa, nosotros mismos. Y yo creo que hay que trabajar para crecer como persona, porque al final es el valor que vas a dar a ti y a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Fausto. Una persona grande. ¿Por qué? Bueno, porque nos cuenta las cosas simples, ¿no? Y además a partir de su experiencia personal. Te contó lo que le funcionó y lo que no le funcionó. Ahora estará en nosotros escuchar nuevamente el Hangout con lápiz y papel, y sobre todo ponerte en acción, que es la clave. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, y gracias por estar aquí. Un momento, separar al principio, aunque sea una moneda, las monedas nada más, en la clásica alcancía, ¿no? Y ver lo que pasaba. Y al principio, y se fue dando, uno al principio era el cambio del colectivo o los vueltos de alguna compra, y eso después empezó a trabajar, que uno ya quería dejar el billete más chico de circulación, y entonces era una forma increíble de ir haciendo un hábito, otra vez la palabra hábito, sin dolor, si se quiere. Y cuando nos quisimos acordar, bueno, ya empezaron a hacer billetes un poco más grandes, claro. Y así como, bueno, y nos permitió después canalizar eso, ese ahorro, a determinadas inversiones que uno tenía previsto en el correr de la vida. Y lo que fue increíble fue empezar con las monedas, y yo sé que seguramente hoy no está como invitada, pero alguna de las personas me comentaba hoy que gracias a haber empezado a jugar con esos 3 ahorros, con 3 latas, o que mencionabas recién, esos 3 fondos, y terminó comprando su coche sin darse cuenta prácticamente. Sí, y lo más importante, Eduardo, es sobre todo ver cómo, sin darte cuenta, estableces unos hábitos de ahorro, unos hábitos de empezar a pensar que la vida que quieres realizar es posible gracias a tener controladas tus finanzas y a que el dinero no te dé miedo. Ves el dinero de otra manera, lo ves como un medio para realizar tu vida, ¿no? Y cuando eso lo ves de esa manera, no te importa gastar, pero no tienes necesidad de gastar más de lo que realmente es necesario. Y el resto lo dejas o bien para tu formación, o bien para tu divertimento con algún viaje, o sobre todo para hacer que genere un dinero sin que tú estés presente y sin que tu tiempo se agote para generar más recursos. Y eso es realmente un cambio de visión del dinero que te posibilita llegar a vivir el propósito de vida que quieres. Y quiero aclararte que si bien estamos enfocados en una actividad 100% enfocada en la gente, en ayudar a la gente a que mejore su salud, ¿cuántas enfermedades se provocan por el solo hecho de no tener una buena salud económica? El estrés, responsable directo de impacto en enfermedades cardíacas y enfermedades tumorales, casi el 80%
de las causas de muerte en el mundo occidental, ¿cuánto tienen que ver? ¿Cuánto tiene que ver la situación socioeconómica para la estabilidad de un matrimonio? ¿No? Una frase dramáticamente graciosa que recuerdo ahora es decir, ¿cómo querés que te quiera si no tengo dinero? Entonces, por eso es importante que toquemos estos temas con total honestidad, reconociendo que no sabemos, que somos ignorantes en ese tema, para pasar al segundo nivel, ¿no? Y empezar a ser ignorante consciente y que después nos lleve a ser inteligente consciente hasta el último nivel de iluminación, que es el inteligente inconsciente, ¿no? Cuando lo hacemos en forma automática. Por eso mi agradecimiento y estoy prestando muchísima atención a lo que está compartiendo Fausto. Sí, mira, hay un ejemplo, hay dos ejemplos. Uno que yo en un vídeo de introducción en mi página lo digo es el 40% de los futbolistas de la Champions League en Europa se arruinan y ganan miles de millones durante toda su vida, ¿no? Y la mayoría de ellos se arruinan antes de los 5 años de haber terminado su periodo activo. Es algo realmente, bueno, impensable, ¿no? Y luego hay otro dato que es fulminante y que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, y es que más del 40% de los matrimonios se separan por problemas financieros. Y es una pena. Yo siempre digo que si somos capaces de tener nuestra conciencia tranquila respecto al dinero, es decir, que no nos preocupe el dinero porque no nos sobra, pero no nos falta, posiblemente seremos muchísimo más felices y además haremos aquello que nos gusta en la vida y disfrutaremos de nuestro trabajo. Y eso al final nos generará más riqueza y seremos no solo felices por esa riqueza que tenemos, sino porque somos capaces de compartirla con los demás. Y después viene la otra etapa, ¿no? Empiezo a tener algo de dinero porque empecé a ahorrar para ese fondo de inversión y que a lo mejor empezará primero a ser guardado en el clásico plazo fijo, ¿no? Por la cantidad, para no tener acceso fácil, como decía. Qué bueno que simplemente va a mantener nuestro dinero y seguramente va a estar atrás de la inflación, por lo menos en nuestros países, ¿no? Pero, ¿dónde podemos empezar a mirar? ¿Dónde podemos empezar a leer? ¿Cómo podemos empezar a asesorarnos para empezar a estudiar ahora, para que en los momentos en que empiezo a tener la posibilidad de inversión con otros colores, qué es lo que puedo tener un hábito o un panorama? ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, en principio yo les digo que aprendan, que no empiecen a correr grandes riesgos. Las inversiones del dinero deberían de ser aquella cantidad que realmente no nos hace falta y nos sobra. Nunca comprometer más del 10% en una misma inversión. Esto lo decimos y la gente lo escucha y cree que es que somos demasiado conservadores. No, nunca somos conservadores. Yo siempre digo que lo primero que tienes que hacer es invertir en ti, invertir en conocimientos, invertir en preparación, invertir en poder gestionar bien tu vida. Porque en el momento que eso lo consigas y tus pensamientos sean libres y tengas grandes conocimientos, podrás utilizarlo posteriormente. Entonces, lo primero que tienes que es tener conocimientos en aquello que quieres invertir. Luego, no inviertas en un negocio que tú no conozcas. No inviertas tampoco en cosas que creas que acaba de aparecer y es un boom, porque todo aquello que no dominas te puede dar grandes sorpresas. Invierte primero en pequeñas cosas. Invierte en cosas que no tengan demasiado riesgo. Y poco a poco vas invirtiendo en riesgos ya más controlados, más conocidos, que hayas tenido más experiencias. Y luego, si realmente tienes un fondo, yo los fondos de inversión los divido también en tres: el fondo sin riesgo, el fondo medio y el fondo altamente arriesgado, que puede ser la bolsa con grandes inversiones. Entonces, sí, puedes destinar un porcentaje a jugar con ese dinero, pero que
si lo pierdes o lo ganas, no te va a aportar nada. Es un dinero que te sobra, es un dinero que lo estás jugando y que si ganas muy bien y si no ganas no pasa nada en tu vida porque tienes otros dos fondos. Entonces, primero, prepárate, invierte en tus conocimientos. Segundo, invierte en algo que no tenga demasiado riesgo y empieza a aprender de las inversiones. Después invierte en algo medio y después invierte en algo realmente con mucho riesgo, o incluso invierte a través de brokers que son los especialistas en estudiarte a ti, estudiarte el dinero que tienes y ver cómo puedes invertirlo en un sitio o en otro. Pero estamos hablando de la última fase, estamos hablando de ir superando niveles. Lo primero que tenemos que hacer es saber ahorrar, vivir de acuerdo como queremos, no tener miedo al dinero, que el dinero no te moleste ni te estorbe ni te produzca ningún problema mental, y una vez que pases de eso empiezas a ver cómo el dinero puede trabajar para ti, pero con mucha tranquilidad.